En este capítulo, estará presente el control de la calidad en alimentos como pilar esencial para garantizar la inocuidad alimentaria. Y es que, a medida que los sistemas productivos se han modernizado y globalizado, la vigilancia sobre la inocuidad y la calidad se ha vuelto más rigurosa, abarcando desde el origen de la cadena alimentaria hasta el producto final. ¡Quédense con nosotros! Hoy las industrias trabajan con herramientas analíticas avanzadas y tecnologías emergentes que permiten prevenir riesgos físicos, químicos y microbiológicos. En este contexto, comprender los factores que influyen en la seguridad alimentaria resulta fundamental para asegurar alimentos confiables, proteger a la población y fortalecer los sistemas productivos. Entrevista con el experto. La relación entre el ser humano y los alimentos es estrecha, ya que la alimentación forma parte de su instinto de supervivencia. Con el paso del tiempo y los avances científicos, la fabricación y procesamiento de alimentos ha llegado a revisarse con mayor detalle, pues de su calidad depende la salud del mayor porcentaje de población del planeta. El control ya no se realiza únicamente de forma visual o en casa por parte de los encargados de la preparación, sino que inicia con la garantía de parámetros desde el origen de la cadena alimentaria. Hoy en día, las industrias alimentarias trabajan con productos altamente sensibles que requieren inspecciones rutinarias y controles de alimento, desde el abastecimiento de las materias primas hasta la distribución de los productos acabados. El control de alimentos se ha diversificado y se apoya en diversas herramientas analíticas y más recientemente de inteligencia artificial. Para comprender su utilidad e importancia es fundamental conocer un poco aquellos aspectos que deben ser controlados, y esto lo presentaremos a continuación. ¿Sabías que la inocuidad de los alimentos es un problema mundial? La globalización de la producción y el comercio de alimentos aumenta la probabilidad de que se produzcan incidentes internacionales con alimentos contaminados. Los productos e ingredientes alimentarios importados son frecuentes en todos los países. La existencia de sistemas más sólidos de vigilancia de la inocuidad de los alimentos en los países exportadores puede reforzar la seguridad sanitaria tanto local como transfronteriza. En la cadena de suministro de alimentos, la exposición a los peligros es inevitable. Aunque se pueden minimizar, siempre existen riesgos que pueden ser físicos, químicos o microbiológicos. Para lograr un control, es fundamental conocer los factores que determinan los riesgos en cada fase de la cadena. Para iniciar, vale la pena profundizar en los riesgos físicos. Este tipo de riesgos se relaciona con la presencia de cualquier material extraño en un alimento. Este material puede tener origen en los procesos de elaboración o en el entorno. Las causas principales de estos riesgos son malas prácticas en la manipulación, presencia de metales, anillos, tiritas, etc. Defectos en el procesado, restos de material envasado, plásticos, vidrio, metales, etc. Contaminación de la materia prima, por huesos, cáscaras de frutos secos, espinas, entre otros. Por otro lado, la adulteración de la materia prima también puede referirse a la mezcla de material de calidad con otro de menor calidad, alterando así las propiedades sensoriales. Riesgos químicos. Los riesgos químicos están asociados al uso de productos químicos añadidos en el procesamiento de alimentos y pueden afectar su salubridad y calidad. Algunos aditivos químicos, por ejemplo, mimetizan el deterioro y simulan condiciones adecuadas que no existen, poniendo en riesgo la salud del consumidor.
Los aditivos alimentarios pueden ser conservantes, colorantes, edulcorantes artificiales, aromatizantes, emulsionantes, estabilizantes, antioxidantes, entre otros, así como aditivos utilizados en el primer eslabón de la cadena en condiciones adecuadas como herbicidas, pesticidas, antibióticos, productos para el engorde animal, etc. Su dosificación debe ser aprobada por ley y deben ser utilizados bajo unos estándares de calidad determinados durante la producción. Sin embargo, algunos riesgos químicos están presentes en los alimentos de forma natural, derivados del metabolismo animal o vegetal. Por ejemplo, sustancias tóxicas presentes en setas, en algunos frutos secos, en moluscos, en algunas hortalizas sin cocinar, etc. Y como en el caso de los riesgos físicos, es necesario implementar un sistema de autocontrol de peligros. 5 en historia. 1. Alrededor del año 2500 a.C., las leyes de Moisés y las leyes egipcias contemplaban la prevención de la contaminación de la carne. Se enumeraron algunas leyes alimentarias que ayudaron a proteger la salud del pueblo judío. Muchas enfermedades y problemas se evitaron debido a la obediencia de estas leyes. Entre ellas se mencionaba qué animales podrían consumirse y en qué estado los animales que habían sufrido un proceso de descomposición se consideraban inmundos, y su consumo podría ser tomado como desobediencia a Dios. 2. En la antigua Grecia se ejercían algunos controles de inspección de cerveza y vinos para asegurar su pureza y solvencia. En la Edad Media, la formación de gremios comerciales permitía el control de la calidad de algunos alimentos. Por ejemplo, se prohibía la adulteración de vinos y cervezas y se regulaba la calidad de la mantequilla, so pena de castigos en prisión. 3. En el siglo XIX se desarrollaron la química y la microbiología, permitiendo extender y perfeccionar algunos mecanismos de preservación de la calidad de los alimentos. Es así como se mejoraron los métodos de esterilización y pasteurización, identificando variables de control como tiempo y temperatura. Nicholas Appert diseñó un sistema con el que se conseguiría prolongar la vida útil de los alimentos, conservándolos en latas de conservas. Este método se denominó apertización y recibió un premio de 12.000 francos por Napoleón, ya que se utilizó para proporcionar un mejor aprovisionamiento de víveres a las tropas francesas. 4. Con la llegada de la Revolución Industrial, empiezan a aparecer las fábricas de producción masiva y los alimentos no fueron ajenos a estos cambios. Producciones en serie requerían mayor volumen de materias primas y los imperfectos en el origen o en el procesamiento podrían pasarse por alto si no existían controles rigurosos. En ese momento, las inspecciones eran rudimentarias y no garantizaban una cobertura amplia de alimentos verificados. 5. Una de las revoluciones de mayor impacto en la historia se ha vivido recientemente con la llegada de la inteligencia artificial. Esto ha permitido que los sistemas de control de calidad se actualicen procesando grandes cantidades de datos y detectando puntos irregulares en el menor tiempo posible. La comunicación entre los eslabones de la cadena alimentaria es más eficaz gracias al uso de los sistemas automatizados y, sin embargo, el reto actual está en lograr que todos los participantes de la cadena tengan acceso a bajo costo a estos nuevos sistemas de control. Actualmente, la prevención de peligros físicos y químicos en los alimentos ha evolucionado mucho. Siguiendo una serie de pautas y cumpliendo la normativa, se ha reducido drásticamente el riesgo. Son los riesgos microbiológicos los que suponen un mayor peligro. Estos se refieren al peligro para la salud que se genera por la presencia de algunas bacterias, parásitos, hongos, virus y priones en los alimentos,
ya que pueden causar infecciones alimentarias. La infección alimentaria causada por este tipo de elementos supone el problema de salud más prevalente en el mundo contemporáneo. Ya solo la bacteria Salmonella es una de las 4 principales causas de las enfermedades diarreicas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La implementación de sistemas de autocontrol basados en los principios HACCP puede minimizar estos riesgos, así como llevar a cabo exhaustivos controles de calidad en los alimentos y en los procesos por los que pasa hasta llegar al consumidor. Vivimos en una era en donde la información transforma territorios, impulsa la innovación y redefine el futuro. En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, formamos doctores en tecnologías de información capaces de liderar esa transformación. Nuestro doctorado en tecnologías de la información integra la investigación, la ciencia y la tecnología para resolver los desafíos del país y del mundo digital. ¡Matricúlate ya! Entrevista con el experto. Cuando se habla de inocuidad y calidad alimentaria, es necesario contemplar diferentes tipos de fraude que afectan dicha inocuidad. Según la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria y la seguridad alimentaria en toda la cadena de suministro, se establece alguna terminología que es importante contextualizar. Iniciemos por hablar de dilución. Y aquí debemos partir de que es el proceso de mezclar un ingrediente líquido de mayor valor en un líquido de menor valor. Entonces se encuentran productos diluidos con agua u otras sustancias y que en algunos casos no son aptas para el consumo. Ejemplo, los refrescos, néctares, etcétera, en donde se adiciona agua que desafortunadamente no es tratada. Otro tipo de caso podría ser el aceite de oliva diluido con otros aceites de menor calidad e inclusive con aceites potencialmente tóxicos, como es el caso del aceite del árbol de té. Y aquí el tipo de fraude sería sustancia adulterante. Otro término importante es la sustitución, que es el proceso de reemplazar un ingrediente o parte del producto de mayor valor por otro ingrediente o parte del producto de menor valor. Por citar algunos ejemplos, tendríamos el aceite de girasol sustituido parcialmente por aceite mineral. Otro sería la proteína de suero hidrolizada en leche. Y el tipo de fraude es sustancia adulterante y manipulación. Hablemos ahora acerca del encubrimiento, que es el proceso de ocultar la baja calidad de un ingrediente o producto alimenticio, como por ejemplo colorante nocivo aplicado a la fruta fresca para cubrir defectos. Y aquí también sería sustancia adulterante y manipulación el tipo de fraude. También tenemos mejoras no aprobadas, que es el proceso de agregar materiales desconocidos y no declarados a los productos alimenticios con el fin de mejorar sus atributos de calidad. Como por ejemplo, podríamos hablar acerca del uso de aditivos no autorizados, como es el caso del colorante Sudán en las especias. Y aquí el tipo de fraude es sustancias adulterantes y manipulación. Ahora, algo en que los entes gubernamentales están realizando ya con un control más riguroso y es el etiquetado incorrecto, que es el proceso de colocar afirmaciones falsas en los empaques para obtener beneficios económicos, como por ejemplo el vencimiento, la procedencia, es decir, el origen no seguro, como es el caso típico aquí del anís estrellado japonés, que resulta ser tóxico y es etiquetado como anís estrellado pero chino. En este ejemplo, el tipo de fraude es la manipulación. Otro es la producción de mercado gris, robo, desvío,
como por ejemplo la venta excesiva de productos no declarados cuyo destino es el mercado de cierto país que aparece en otro. Y aquí el tipo de fraude es sobreproducción, robo o desvío. Otro proceso es la falsificación, que consiste en copiar el nombre de la marca, el concepto del empaque, inclusive la formulación, el método de procesamiento, etcétera, de productos alimenticios para obtener beneficios económicos. El ejemplo típico es las imitaciones de alimentos populares no producidas con garantías de inocuidad aceptables. Y aquí el tipo de fraude es la falsificación. ¿Sabías que? El fraude alimentario es el término colectivo que abarca la sustitución intencional, adición, manipulación o tergiversación relacionadas con alimento o empaques de alimento para animales, etiquetado, información de productos o declaraciones falsas o engañosas sobre un producto para obtener beneficios económicos que podrían afectar la salud del consumidor. La defensa de los alimentos se diferencia del fraude alimentario en que la motivación no es el beneficio económico, sino la intención de causar daño a los consumidores o a las empresas desde un punto de vista ideológico o de comportamiento. El daño puede ser económico, de la salud pública o de terrorismo. El fraude alimentario muy seguramente nunca podrá eliminarse por completo. Sin embargo, las medidas que se tomen deben estar dirigidas a minimizar la vulnerabilidad al fraude alimentario mediante la reducción de las oportunidades para los infractores. Aunque el motivo de una acción de fraude alimentario es obtener una ganancia económica, puede sin embargo generar un gran riesgo para la inocuidad alimentaria para el consumidor. Los riesgos relacionados con el fraude alimentario pueden ser los siguientes. Iniciemos hablando por los riesgos directos para la inocuidad alimentaria. El consumidor aquí corre un riesgo inmediato y es cuando se provoca la exposición a una toxicidad aguda, cuando se da el ocultamiento de sustancias que generan alergenos no declarados. Por otro lado, tenemos los riesgos indirectos para la inocuidad alimentaria. El consumidor corre un riesgo debido a una exposición a largo plazo, como por ejemplo los niveles elevados de metales pesados en los suplementos alimenticios. Tenemos también los riesgos técnicos de fraude alimentario. No existe un riesgo directo ni uno indirecto para la inocuidad alimentaria. Por ejemplo, la modificación de la información del país de origen. Vivimos en una era en donde la información transforma territorios, impulsa la innovación y redefine el futuro. En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, formamos doctores en tecnologías de información, capaces de liderar esa transformación. Nuestro doctorado en tecnologías de la información integra la investigación, la ciencia y la tecnología para resolver los desafíos del país y del mundo digital. ¡Matricúlate ya! La Organización Mundial para la Salud, OMS, enfatiza que el exceso de alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para mantener la vida y fomentar la buena salud. Los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que son nocivas pueden causar más de 200 enfermedades diferentes, desde la diarrea hasta el cáncer. En todo el mundo, alrededor de 600 millones de personas, casi una de cada 10 habitantes, enferman todos los años por ingerir alimentos contaminados, lo que provoca la muerte de 420.000 personas y la pérdida de 33 billones de años de vida sana.
La inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están estrechamente relacionadas. Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y malnutrición que afecta especialmente los lactantes, los niños pequeños, las personas mayores y las que tienen alguna enfermedad. Además de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, el suministro de alimentos inocuos fortalece las economías nacionales, el comercio y el turismo. Además, estimula el desarrollo sostenible. La globalización del comercio de alimentos, el crecimiento de la población mundial, el cambio climático y la rápida evolución de los sistemas alimentarios generan efectos en la inocuidad de los alimentos. La inocuidad alimentaria es clave para lograr un mundo con hambre cero. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciencia y Tecnología.